Buen día, jóvenes, estudiantes de tercer año A de secundaria de la institución educativa El Señor es mi pastor. Mi nombre es Guadalupe Bedia Bobadilla y conmigo van a tener el desarrollo de la asignatura de razonamiento verbal. En esta primera oportunidad, iniciamos hablando de lo que son las relaciones semánticas. Nuestras relaciones semánticas vistas desde un primer tema en lo que refiere a la sinonimia y la antonimia contextual. Para poder hablar de lo que es la sinonimia y la antonimia contextual, tendremos nosotros que aprender los conceptos básicos que tenemos dentro de lo que son nuestras relaciones semánticas. Te estarás preguntando, ¿qué son las relaciones semánticas? Aquí lo vemos. Las relaciones semánticas son un vínculo que nosotros establecemos entre dos elementos que poseen un significado. Es decir, son aquellas palabras entre las que se establecen nexos de significación. Estas relaciones semánticas nosotros las podemos trabajar de la siguiente manera. Tenemos la sinonimia cuando la relación semántica es de equivalencia. La antonimia si esa relación semántica es de contradicción. La polisemia si esa relación semántica establece varios significados a partir de un término. La hiponimia si establecemos diferente rango dentro del mismo significado. Significados que se enlazan o se guardan dentro de otros. Y la homonimia, que es la que se establece a partir de las relaciones significantes, palabras que tienen una escritura o una pronunciación semejante. En esta oportunidad, nosotros, para nuestra clase, hablaremos de lo que es la sinonimia y la antonimia. ¿Por qué razón? Porque son las situaciones en las que nosotros establecemos relaciones semánticas equivalentes. Ahora bien, entraremos a preguntar, ¿qué es la sinonimia? Y nuestra respuesta es que la sinonimia es la relación de equivalencia, semejanza o coincidencia de significado entre dos o más palabras. Es la existencia de varias palabras o varios significantes para un significado determinado. Pero concretemos bien, equivalencia no es igualdad. Ahora bien, vamos con la antonimia. En el caso de la antonimia tenemos que es el sentido de contradicción o negación de los significados. Estos significados que pueden establecer una contradicción total, parcial o dentro de límites establecidos. Ahora veremos nosotros, sinonimia, repetimos, es semejanza, no igualdad. Y antonimia es contradicción, no es necesariamente oposición o contrario. La oposición está en la ubicación que tienen las cosas y ciertamente nuestros significados no tienen una ubicación. Lo que sí hacen es negar o contradecir ideas o conceptos. Ahora veamos algunos ejemplos que nos ilustren lo que estamos trabajando en la clase. Por ejemplo, si yo tengo la palabra blanco, ya adivinaste, ¿verdad? Ya lo tienes. Blanco por sinónimo tiene albo. Y el antónimo de blanco perfectamente es negro. Pero no siempre nuestra sinonimia o nuestra antonimia se da dentro de una situación total. Por ejemplo, tienes aquí la palabra anciano. Y de anciano tenemos que podría ser abuelo, podría ser viejo, podría ser machucho, podría ser otoñal, octogenario, y su antónimo es infante. Podría ser niño, podría ser joven, podría ser reciente. Otro término, la palabra mozo. Y mozo para nosotros significa adolescente,
joven, zagal, también podría significar criado. Y el antónimo senecto, senil, anciano, adulto, también podría significar patrón o amo. Ahora que ya tenemos establecida esta situación, vamos a pasar con la clasificación que tenemos de los sinónimos a partir de la relación que se establece. Los tipos de sinonimia que nosotros tenemos dentro del dictado de la clase son la sinonimia contextual. Es aquella que establece que dos elementos, sin ser sinónimos a partir del significado, se pueden establecer a partir de entornos o situaciones para las cuales hemos considerado un hecho específico y pueden establecer esta equivalencia en alguno de los espacios en los que nosotros podamos conmutarlos uno por otro. Tenemos la sinonimia de connotación. Es aquella en la que el significado me sugiere algo más expresivo, algo metafórico, algo que de alguna manera me permita reemplazar por alguna condición. En las frases en las que yo voy a expresarlo con mayor afectividad, en algunas, no necesariamente en todas. Tenemos la sinonimia referencial. Esta sinonimia es aquella en la que yo voy a aludir, voy a tratar de interpretar o citar mediante otros elementos lingüísticos que pudieran ser un pronombre, un adverbio. Voy a trabajar palabras asociadas por un mismo referente en un momento determinado dentro del contexto, dentro de la oración o enunciado, aunque realmente no estén asociadas. Y fuera de esta referencia, fuera de este contexto, esa relación de sinonimia se habrá perdido. Ahora que ya lo hemos aprendido, vamos a pasar a ilustrarnos con los ejemplos. Tienes aquí la sinonimia contextual, de connotación y referencial. Miremos lo que tenemos. Dice que el médico atendió a los enfermos y dice el alumno atendió la clase. En el primer caso, el médico atendió, lo puedo cambiar perfectamente por el médico revisó, auscultó, chequeó, examinó a los enfermos. En el caso del alumno atendió, sería solamente el alumno escuchó al profesor. Si te fijas, estos términos que me sirvieron para reemplazar el término atendió entre sí no establecen sinonimia. Pasa lo mismo con el concepto desliz. Digo que cometí un desliz involuntario. Utilizo el término y digo que por el desliz que sufrí ayer estoy con el pie enyesado. Cuando digo que cometí un desliz me refiero a un equívoco, un error involuntario. Por el desliz que sufrí ayer, lo que digo es que sufrí un resbalón y que por ello tengo el pie enyesado. Cuando vamos al ejercicio de connotación, mira aquí, utilizo el término eres un genio, refiriéndome a que el genio es el creador, el que de la nada va a sacarme un elemento. Pero lo que estoy diciendo, eres un genio, lo digo con otro término, eres un monstruo, eres un tigre, o hemos utilizado esta expresión para los chicos, por ejemplo, que ingresan a las universidades con buenos puntajes y decimos que son los monstruos, los tigres, ¿verdad? Para esta frase tan ingrata, mi suegra es una bruja, una frase tan popular y tan mal vista, utilizo la palabra bruja no para decir que es una hechicera, sino para connotar que es una persona pesada, incómoda, entremetida, chinche. Para decir que Juan luchó como un león, me estoy refiriendo a que luchó con mucho esfuerzo, con denuedo, sin ninguna cobardía, digo luchó como Rambo, aludiendo a que este personaje encarna la fuerza, la vitalidad, el empeño. En la sinonimia referencial tenemos expresiones en las que aludo a la condición especial para distinguir a una sola persona de manera inconfundible. En el caso de el Fénix, de los ingenios, me refiero al insigne literato español don Félix Lope de Vega.
Y en el caso del Caballero de los Mares, acertaste. Estamos hablando del peruano del milenio, Miguel Grau. Nuestra pizarra ha quedado completada. Lo logramos. Y con esta tremenda sonrisa nos vamos a trabajar los antónimos. La antonimia, de la misma manera que la sinonimia, también relaciona la situación del significado. Y así tenemos nosotros. ¿Qué tipos de antónimos podríamos establecer? Tenemos los antónimos absolutos, que son aquellos que establecen una contradicción total a partir de sus significados. Los llamamos mutuamente excluyentes o complementarios, por la sencilla razón de que un término con su significado necesariamente involucra la ausencia o pérdida del otro término con su significado. Son excluyentes. Tenemos los antónimos recíprocos, aquellos en los que debemos considerar la existencia de ambos elementos. Estos términos establecen necesariamente una interdependencia. ¿Eso qué quiere decir? Que para que exista la antonimia recíproca tienen que estar presentes los dos elementos de esa condición. La ausencia de un elemento necesariamente provocará la pérdida o ausencia total de la posibilidad antonímica. Luego tenemos los antónimos graduales, que como su nombre lo dice, van por niveles. Estos antónimos son también llamados antónimos propiamente dichos. ¿Por qué razón? Porque se establecen dentro de un solo concepto. El concepto no se altera, el concepto no varía. Lo que sucede es que dentro de este concepto, el término en cuestión va perdiendo o va ganando niveles o grados, lo que provoca que entre sí se establezca una condición de oposición o contraste. Y ahora que ya lo aprendimos, vamos por la parte práctica. En los antónimos absolutos tenemos nosotros la siguiente situación. El gato está muerto. Lo opuesto a que el gato está muerto sería el gato está vivo. No puede ser a medias tintas. María compra un par de zapatos. Lo contrario a que María compra es que María vendió un par de zapatos. En el caso de los recíprocos decíamos, tienen que existir los dos elementos. Y yo tengo acá que si Juan es un abuelo, entonces necesariamente para Juan debe existir un nieto. Si el nieto no existiera, Juan no podría ostentar la posición de ser abuelo, correcto. En una negociación, en un cambio comercial, lo que tenemos es que una persona es la que compra y la otra, correcto, es la que vende. Tenemos que establecer ese nexo. Si no hay una persona que vende, tampoco hay la posibilidad de una persona que compra. En el caso de los antónimos graduales, tenemos nosotros que pasamos generalmente por tres momentos. Tenemos el de mayor intensidad, el de intensidad intermedia y el de menor intensidad. Y para referirnos a los graduales, nuestros mejores ejemplos son determinados conceptos, como el tiempo, la temperatura, el tamaño, la longitud, tenemos el grosor, el peso, etc. En este caso tenemos, dice, nos veremos mañana, pero podría ser mañana, tarde, noche. En el caso de el café de Carlos está frío, el antónimo de frío podría ser caliente o el antónimo también podría ser tibio. En estos casos, los antónimos totales se establecerían en los extremos, que serían el caso de mañana y noche y el caso de frío y caliente. Eso no quiere decir que nuestros términos tarde o tibio no establezcan contradicción. Y hasta aquí, ahora que nuestra pizarra quedó llena, podemos decir
felices que hemos considerado todos nuestros conceptos y que los hemos aprendido. Ahora que ya los tenemos aprendidos, vamos por la parte más importante. Nos toca resolver nuestra práctica. Por favor, te invito a que tomes tu práctica, tu ficha de trabajo y nos pongamos entusiastamente a resolver. Vamos a resolver los ejercicios propuestos para nuestra clase. Puedes hacer uso de tu video y apoyándote en las diapositivas que hemos resuelto para resolver con tranquilidad los ejercicios propuestos. Te recomiendo que en este momento hagas uso de tu diccionario que puede ser semántico, ese que tiene los significados, o tu diccionario de sinónimos y antónimos, para que te ayudes, porque nuestros diccionarios en este momento de la adquisición de nuestro léxico son una base fundamental. No podemos deshacernos de ellos, son lo que le va a dar limpieza y fijeza a nuestro idioma. Por ello te recomiendo que esta parte de la clase la resolvamos apoyándonos siempre en el diccionario. Vamos con la lectura que tenemos acá. Y nos dice: llena los paréntesis con un sinónimo de la palabra que los precede. Y entonces empieza la historia y dice que el dueño de una posada se hallaba asando una carne a la puerta de su establecimiento. El olorcillo se expandía por doquier, como invitando a probar el sabroso trozo de carne. En esta primera parte, nuestro texto indica que la resolución la tenemos al pie y que nosotros tendríamos que cambiar la palabra posada por la palabra tienda, que sería tienda, hostería, restaurante. El olorcillo se expandía, dice, ¿no? se llenaba, y aquí nos dicen que la palabra más exacta sería propalaba. Por doquier, como invitando a probar el sabroso. Esa palabra sí te la conoces. Agradable, exquisito, ¿verdad? Trozo de carne. Nuestra primera parte ha quedado completada. De esa manera vamos a tener que completar toda nuestra historia. Y entonces dice que se trataba de un hombre pobremente. El sinónimo de pobremente, fíjate en la terminación, este es un adverbio. Entonces también deberemos reemplazarlo por otro adverbio, porque tanto nuestra sinonimia como nuestra antonimia deben establecerse únicamente dentro de categorías gramaticales semejantes. Si yo digo que era un hombre pobremente, estoy diciendo que era muy bien, humildemente. Humildemente vestido, se acertó a pasar por allí. Se detuvo a contemplar. A contemplar se entiende el trabajo del posadero. A contemplar, a mirar, a observar. El quehacer. El quehacer vendría a ser el trabajo del posadero. ¿Quién es el posadero? El que tiene una posada, una hospedería. Por lo tanto, su nombre sería el hospedero, el mesonero, el dueño del restaurante, y quedó aspirando. Sinónimo de aspirando, quedó oliendo. El fragante. Sinónimo de fragante, tenemos nosotros agradable, aromático. Olorcillo. De pronto se le ocurrió sacar de sus alforjas. Las alforjas son aquellas bolsas que nosotros cargamos al hombro, al brazo, que aquí nuestros paisanos son los que más lo llevan, alforjas, entonces llamaremos nosotros bolsas. Nosotros usamos morrales, mochilas, ¿verdad?
un trozo de pan, dice, y con suma tranquilidad comenzó a pasarlo entre la columna de humo que se desprendía de la carne asada. Con suma tranquilidad, con demasiada calma, con mucha tranquilidad. Comenzó a pasarlo. El posadero le dejó hacerlo sin decirle nada. Pero cuando el hombre hubo comido, hubo ingerido, hubo deglutido el pan, le dijo: debes pagarme lo que has comido. ¿Cómo? Se sorprendió el hombre. Si nada me has dado. Se sorprendió. ¿Tenemos nosotros? Muy bien. Se asombró. Si el olorcillo que despide mi carne con el que has untado tu pan, que despide, que emana, decimos nosotros, que desprende mi carne con el que has untado, has ungido, has embadurnado, has llenado tu pan. Si no pagas, te denunciaré al juez. Este escuchó al forastero. Forastero, persona que viene de fuera. Foráneo, extraño, extranjero, visitante. ¿Verdad? Ahí tenemos nuestro término. Dice: solo pasé el pan por encima del humo que desprendía la carne. Desprendía, soltaba, emanaba. Y ahora él pretende que pague por ello. Pretende. Él intenta, él desea, él requiere que pague por ello. El juez miró al posadero y le preguntó. Otra palabra para preguntar, le preguntó, le inquirió. Le cuestionó. ¿Cuánto crees que te debe pagar por haber disfrutado, por haber gozado de la fragancia de la carne? 1 dinar, respondió prontamente, dice, prontamente, rápidamente, céleremente, el posadero. Cuando el juez tuvo la moneda en su mano, la hizo rebotar en la mesa y preguntó al posadero: ¿has oído el sonido que hizo la moneda? Ciertamente, señor, ciertamente, efectivamente, indudablemente, inequívocamente. Pues bien, ya estás pagado. Acabas de cobrarte del sonido, así como este hombre del olor ha comido. Interesante nuestra historia, que nos deja una tremenda moraleja. Es enseñanza en la que nosotros no debemos abusar de los débiles, que debemos ser siempre personas asertivas, objetivas, sensatas. Mira, ha quedado completado nuestro texto de una mejor manera y todo con tu ayuda. Ahora vamos por el segundo texto. Vamos a leerlo completo para que luego tú puedas dar un apoyo con ayuda de tu léxico. Un verano sofocante en el que el sol quemaba duro y parejo, cierto león y un jabalí fueron a potar a la misma fuente. Lejos de beber amicalmente, se pusieron a discutir sobre quién bebería primero, y no llegando a un pacto, se trabaron en terrible pelea. De pronto, al separarse, por tomar aliento, otearon que una nube de aves rapaces aguardaba impaciente para devorar al malhadado derrotado. Ante tan grave amenaza, se dijeron: vaya que necios somos, es preferible hacernos amigos, a servir de comida a los buitres y a los cuervos.
Más sensato es acabar con nuestra rencilla que esperar un resultado fatal para cualquiera de nosotros. Vamos a colocarlo de la siguiente manera. Y empezamos aquí. Un verano, dice. Sinónimo de verano. A ver. Sinónimo de verano. Podría ser un estío, que es la palabra que más usamos, y la otra que no usamos, que también significa verano, es canícula. En este caso, por el artículo, utilizaremos el término estío. Un verano, un estío, una estación estival, una estación canicular. Sofocante, sinónimo de sofocante, tenemos nosotros caluroso, perfecto, caluroso, en el que el sol quemaba duro y parejo. Cierto león y un jabalí fueron a potar, potar, palabra con potar, potable, que quiere decir bebible. Entonces fueron a beber a la misma fuente. Lejos de beber amicalmente, que quiere decir como amigos, ¿no? De beber de una manera fraterna, agradable, socializada. Tenemos aquí, se pusieron a discutir. Se pusieron a discutir, dice aquí. Sinónimos para discutir. Perfecto. Pelear, reñir, lidiar sobre quién bebería primero. Y no llegando a un pacto, no llegando a ponerse de, muy bien, acuerdo. Ponerse de acuerdo, se trabaron. Ponemos nosotros, sinónimo de trabaron. Muy bien, se enredaron, se liaron en terrible pelea. De pronto, al separarse, dice, para tomar aliento, sinónimo de aliento, para tomar fuerzas, para tomar aire, para tomar valor, y ponemos nosotros para tomar aire. Otearon, que una nube de aves rapaces aguardaba impaciente. Otearon. Utilizaron los ojos. Entonces, ¿qué hicieron? Observaron, vieron, se dieron cuenta que una nube de aves rapaces. ¿Quiénes son las aves rapaces? Aves dañinas, aves que nos pueden atacar. Entonces ponemos nosotros ahí aves dañinas. Aguardaba, aguardar, sinónimo, esperar. Entonces, esperaba. Impaciente, sinónimo de impaciente, anotamos nosotros. Sinónimo de impaciente sería, muy bien, inquietos. Inquietas, desesperadas, para devorar al malhadado. El malhadado, el que tiene mal hado, el que tiene mala fortuna, sería el desafortunado. Perfecto. Ante tan grave amenaza, tenemos nosotros aquí, ante tan grave situación de peligro, ante tan grave situación crítica, se dijeron, vaya que necios, necio el que no actúa con la razón, vaya que bobos, que tontos, que opas somos. Es preferible hacernos amigos a servir de comida a los buitres y a los cuervos. Más sensato
y decimos nosotros, más correcto, más coherente, más acertado, más sensato, más lógico, es acabar con nuestra rencilla. ¿Qué cosa es la rencilla? ¿Qué es lo que ellos tenían? Pleito, ¿verdad? Rencilla, con nuestra rivalidad, con nuestra pelea, con nuestra discordia. ¿Qué esperar un resultado fatal? Sinónimo de fatal sería terrible, ineluctable, ¿verdad? Letal, un resultado que me lleve a la muerte. Entonces diremos nosotros un resultado letal, mortífero o sencillamente terrible para cualquiera de nosotros. Tenemos aquí que en la resolución nos sugerían el sinónimo respectivo de advertencia, obstinados, coherentes, pugna y fatídico. Fíjate que los términos que han elegido aquí nosotros los hemos utilizado con otra terminología. Sin embargo, el sentido de lo expresado no se ha alterado en lo más absoluto, porque el intercambio de las oraciones nos ha permitido guardar el mismo sentido. Por eso decimos que los sinónimos tienen equivalencia, semejanza, parecido, no igualdad. Vamos, continuemos aquí. Dice, tanto me habían hablado de la destreza de los chicos que fui a la escuela como un borrego que llevan al matadero. Destreza. Cuando hablamos de tus destrezas, estamos diciendo de aquellas situaciones que te distinguen, correcto, tus habilidades, esas capacidades que te distinguen de los demás. Siguiente, dice, yo estaba dispuesto a sacrificar al limeño como a un enemigo. Sacrificar, sinónimo de sacrificar. Correcto, tienes más de una, ¿verdad? Ponte de acuerdo con tu diccionario y resolvemos. Sacrificar. Tenemos aquí una palabra que a lo mejor no se te ocurre. Llevar al sacrificio a alguien es cometer una inmolación. Inmolar. Al limeño como a un enemigo. Sinónimo de enemigo. ¿Tenemos nosotros? Perfecto. Rival. Rival, contendor, antagonista. Son sinónimos que nosotros podríamos utilizar. En el número 11 dice lo siguiente. A los chicos nos parecía una pretensión ridícula el que don Hilario quisiera dar las cosas de tierra adentro. Este elemento lo vamos a considerar. A los chicos nos parecía una pretensión ridícula el que don Hilario quisiera dar las cosas de tierra adentro. Ridícula. Sinónimo de ridícula tenemos nosotros. Muy bien. Cuando hablamos del sinsentido. ¿Qué vendría a ser el sinsentido para nosotros? Una situación absurda. En femenino, ridícula vendría a ser una pretensión absurda. Absurda, sin sentido, tonta. El que don Hilario quisiera dar, quisiera otorgar, quisiera considerar, quisiera dotar las cosas de tierra adentro. Otro, a mí me salvó muchas veces de los tropiezos la recomendación de mi madre. Los tropiezos. Viene a ser el elemento para nosotros obstáculo, error, situación de hierro. Pondremos ahí errores de los tropiezos, errores. Hemos concluido la primera parte de nuestra actividad, los sinónimos.
Y vas a darte cuenta de que con los antónimos nos va muchísimo mejor. Es una cosa increíble, tenemos mayor disposición para resolver antónimos que para hacer el listado de sinónimos. En los antónimos somos más prestos. Vamos a considerarlo en el siguiente ejercicio. Encerraremos el antónimo de la palabra escrita en negrita en la oración y dice, se disculpó por los hierros cometidos. Y las alternativas son dolores, aciertos, ingenios, equívocos. Si me ayudo con mi diccionario, como te lo puse aquí, hierros tiene por sinónimos errores, equivocaciones, fallas, faltas, etc. Mientras que sus antónimos son razones, aciertos, tinos. Entonces, se disculpó por los hierros, mi término antonímico resaltado debe ser aciertos, el término que debo encerrar porque se opone en la definición al contexto de hierros. Siguiente, dice, le agradeció por su dedicación. Sinónimo de dedicación, empeño, esmero, atención, ahínco. El antónimo de dedicación sería indiferencia, no importancia, negligencia. Por lo tanto, mi antónimo es indiferencia. Vamos sumando tus puntos. Continuamos aquí. Dice, su candidez lo hace fácil presa de engaños. Fíjate aquí, engaños y candidez. Para que alguien sufra engaños por su candidez, entonces es una persona ingenua, inocente, incauta. El antónimo tendría que ser un tipo que desconfíe de los demás. Entonces es muy bien, suspicacia. El camino abrupto dificultaba su caminar. Me dificultaba el caminar. ¿Cómo era mi camino? Mi camino era, muy bien, con altibajos, con baches, le llamamos accidentado, sinuoso. El antónimo de un camino sinuoso lleno de accidentes debe ser un camino plano, suave, recto para poder avanzar. En este caso, el antónimo, es llano. Vamos aquí. Poniendo todo su esfuerzo, logró llegar a la cima. Todo su esfuerzo. Cima. Con C. Altura. Ápice. Cumbre. Punta. El antónimo, y aunque tenemos más de uno, aquí es cima. ¿Por qué razón cima y por qué no abismo? Porque cima es profundidad, oquedad, hueco. Y abismo viene de el prefijo a, que significa sin, y bismo, que significa fondo. Y lo que estaríamos diciendo, sin fondo, ¿verdad? Por eso, cima es nuestro elemento elegido. Número 18 dice, agobiado por sus problemas, decidió marcharse de la ciudad. Agobiado. Agobiado tiene por sinónimos cansado, fatigado, abrumado, abatido, rendido, etc. Y sus antónimos, despejado, descansado, aliviado, despreocupado, distraído. Por tal sentido, el antónimo de agobiado en este caso será aliviado, que tiene incluso el sufijo similar. Vamos con el número 19. Qué bueno que estás participando. Qué bueno que puedes dar con el ejercicio. Mira, aquí dice el cirujano, el que usa sus manos, el cirujano manejaba con destreza el bisturí. La palabra destreza ya la hemos aprendido, su sinónimo era habilidad. El antónimo a una habilidad sería la torpeza, correcto. El juez fue acusado por parcial. Se supone que un juez debe escuchar a ambas partes, que no debe tomar partido por ninguno de los sujetos que van pidiendo que se les trate con igualdad. Si me dicen que fue acusado por parcial, lo que me están diciendo es que está tomando partida por uno
de esos personajes. Entonces no está actuando con justicia. El juez fue acusado por parcial. Entonces, ¿qué no fue el juez? Correcto, no fue equitativo. Ha sido un gusto poder trabajar contigo, poder compartir junto con tu diccionario y con tus habilidades léxicas esta práctica. Hoy que hemos terminado esta sesión hecha conjuntamente desde tu casa y hasta aquí, te invito a resolver la práctica para casa. Te sugiero nuevamente que hagas uso de tu diccionario y es más, que en un cuaderno adicional vayas anotando los términos nuevos que vas adquiriendo en cada sesión de clase de nuestra asignatura. Con ello, cada día y con mejor práctica vas a hacerte un sujeto muy dado para la significación, nuestra sinonimia, nuestra antonimia, un excelente lector. Nos vemos, hasta la próxima, chicos.